Buenas tardes, queridas y queridos estudiantes, compañeros docentes. Hoy nos reunimos para hablar de un tema que tiene que ver con las instalaciones de provisión de energía eléctrica. Si bien nuestra profesión nos otorga determinadas incumbencias, lo que hoy vamos a ver acá es algunos criterios de diseño para la instalación eléctrica. No es que nosotros vayamos, después de, y mucho menos después de esta charla, tener una competencia profunda en el tema, sino justamente tener algunos criterios con dos objetivos. Uno y principal es el de poder diseñar en términos muy generales nuestra instalación en función de lo que en el edificio está pasando o queremos que pase, con criterios de racionalidad en términos de consumo energético y criterios de seguridad en temas de relación de las personas en tanto usan el edificio. Y el otro criterio es el de poder ejercer una dirección de la obra, en tanto, si bien puede llegar a aparecer un profesional de la ingeniería, saber dónde debemos nosotros poner el ojo, tanto para el desarrollo de este diseño como para el desarrollo de la obra de ejecución. Tratando de ir de lo general a lo particular y para intentar ordenar la forma de encarar el diseño de nuestra instalación eléctrica, podemos decir que hay factores de orden general que tienen que ver con la economía, no solo en términos de dinero, sino la economía fundamentalmente en términos de uso racional de la energía, que cumplan una función, o sea, que faciliten, mejoren la calidad de vida a través de su uso, con un económico también mantenimiento de la misma, sin descuidar la estética. Y en cuanto a las cargas eléctricas, del mismo modo que vemos que, por ejemplo, en el orden de la iluminación, la aparición de los sistemas LED ha hecho que sean sensiblemente menores las cargas de los circuitos, aparecen nuevas necesidades y eso debe ser tenido en cuenta a través del tiempo, por lo menos una hipótesis de crecimiento. En el orden técnico, por un lado las cuestiones de seguridad tanto de los usuarios como de la instalación en sí, con sus correspondientes sistemas de protección, acceso, mantenimiento, etc. Y en relación con el uso y con el mantenimiento de las mismas, también una fácil, rápida y racional, o clara, mejor dicho, identificación de todas y cada una de las partes, fundamentalmente de los circuitos. Pero ¿cómo se manifiesta la instalación en sí, más allá del artefacto, ¿no? Lo primero que tenemos que ver son los medidores y seccionadores, a partir del que está en la calle, el pilar de acceso, que tenga una fácil lectura. Luego tenemos la expresión de los tableros, que deben ser de muy fácil acceso. Luego las canalizaciones, y es aquí donde empezamos a tomar algún tipo de decisión, inclusive estética. Tenemos las canalizaciones exteriores y las ocultas dentro de los muros o las ocultas en canalizaciones especiales, como pueden ser las trincheras o los vanos de comunicación de espacios. Y los comandos, desde una simple tecla hasta llaves seccionales más
importantes. Todo esto debe ser tenido en cuenta bajo el primer y más importante principio, que es el de la seguridad para los usuarios. Para ir metiéndonos también en, en, en las conexiones y en los primeros manifestaciones físicas, decimos que en un edificio de las características que las que estamos manejando nosotros en este curso, hemos de tomar energía eléctrica de fuerza motriz o trifásica. Todos sabemos que el tendido eléctrico aéreo o subterráneo lleva 4 cables, 3 de esas son fases y la cuarta es la tierra. En el caso de nuestro edificio, que tomaremos energía trifásica, entrarán las 3 fases a nuestro medidor. La empresa proveedora utiliza lo que se llaman fusibles aéreos que están fuera de nuestro edificio. Los cables conductores llegarán hasta el medidor y luego al tablero primario, que tiene las primeras llaves de corte que ya son propiedad y responsabilidad nuestra a partir de ahí en el tablero primario, y en este caso tenemos también la primera puesta a tierra de nuestro edificio. De ahí podríamos llegar a alimentar directamente un motor trifásico, como indica este gráfico muy elemental, o derivar en un tablero seccional, ya sea para alimentar varios tableros o dividir en distintos circuitos la instalación de nuestro edificio. Y para desarrollar eso veremos algunas otras variables. Aunque parezca traído de los pelos, pero sí, en una instalación eléctrica debemos tener presente tanto la solicitación mecánica, por ejemplo, de los conductores cuando tienen tendidos aéreos, o de las bandejas que lo soportan, o de piezas que deben sostener distintos accesorios, como son las bases de los tableros. Hay una solicitación térmica en juego, tanto por la carga eléctrica, que puede derivar en cargas térmicas por funcionamiento correcto o incorrecto, como las cargas térmicas exteriores a la instalación, pero que pueden afectar a esta. La hidrófuga es elemental, partiendo del supuesto que el agua es conductora de la energía eléctrica, entonces esto puede ocasionar un mal funcionamiento o accidentes graves. La hidrotérmica, que es a partir de la condensación que pudiera darse en lugares con problemas hidrotérmicos, derivar en un problema hidrófugo. Y la solicitación acústica, en tanto que muchas partes de la instalación eléctrica pueden llegar a ocasionar, por mal funcionamiento, zumbidos o ruidos molestos, por ejemplo, con algunos contadores mecánicos o llaves de corte a cuchilla, que producen ruidos que a veces son inconvenientes. Ya estuvimos haciendo algunas menciones a la importancia del uso racional de la energía eléctrica, en particular en este caso, y hay algunas cuestiones muy básicas que debemos tener en cuenta, que en realidad venimos teniendo en cuenta casi por otros motivos, pero que tiene que ver, por ejemplo, la elección correcta en tanto a la calidad como a las dimensiones de los conductores
como de todas las piezas en general, las piezas constitutivas de una instalación eléctrica de calidad superior redundan en un menor consumo por la ausencia de pérdidas. También la incorporación a la instalación eléctrica de sistemas automáticos o semiautomáticos que permita un uso más acotado de la energía, ya sea para la iluminación como para la apertura o cierre de mecanismos, redundará también en un menor consumo energético. El diseño de la iluminación, del cual veremos algo más adelante, es central en esto, en relación también o en coordinación con un uso apropiado de la iluminación artificial, de la iluminación natural, en tanto la artificial sea complementaria. Si bien no producimos energía térmica en general a través de la electricidad, un comportamiento térmico adecuado como el que intentamos desarrollar en nuestros edificios redunda en un menor consumo, ya sea por los mecanismos eléctricos que distribuyen la energía que se produce a partir del gas, por ejemplo. Y en tanto a la utilización de motores para manejo de fluidos o el manejo de ascensores, es necesario usar los adecuados, tener la posibilidad de seccionar, y en esto ustedes que van a tener por ejemplo, sala de espectáculos y tal vez a ella se acceda con escaleras eléctricas o con ascensores, deberán, se me ocurre, por ejemplo, prever un ascensor pequeño para uso cotidiano y habilitar un ascensor mayor para uso durante las funciones, de modo que cuando tiene que subir una o dos personas no lo haga a partir de un ascensor que puede llevar 15 personas, por ejemplo. Son esos los criterios que ustedes deberán ir aplicando desde una visión racional para acotar la instalación eléctrica. Entendemos como circuito aquellas partes de la instalación que actúan independientemente de otra. Y entonces los circuitos tienen que ver con usos muy generales, con usos especiales y con usos específicos. Y esto se verifica perfectamente en el edificio que ustedes tienen porque es de funciones bastante heterogéneas. Los circuitos de usos generales son los más identificables casi con un uso doméstico y tienen que ver con las tomas accesibles y con los sistemas, con los artefactos de iluminación. Y mientras que para los circuitos de iluminación vamos a prever un máximo de 6 amperes, en los circuitos de toma corrientes podemos prever un máximo de 10 amperes. Esto ya nos va a dar una noción de la cantidad de circuitos por las diferentes zonas que vamos a tener que ir. Como decíamos en el párrafo anterior, esos circuitos de usos más comunes casi los identificamos con un uso doméstico. En el caso del edificio de ustedes, enseguida se superarán esas cargas y entendemos que entonces aparecen
estos llamados circuitos especiales. De todos modos, en todos los circuitos hay un límite, y para los circuitos especiales el límite es de 20 amperes. Para los sistemas de iluminación y de toma corriente también. Estos circuitos debemos protegerlos con llaves de corte de ambos polos y de una llaves térmicas en ambos polos de 25 amperes. Y esto ya nos está dando una característica de lo que para nosotros van a ser los circuitos que vamos a estar empleando en nuestro edificio. Los circuitos específicos los vamos a identificar con alimentaciones a instalaciones fijas y más concentradas. En general tienen que ver con maquinarias o mecanismos que no los vamos a mezclar con otros. El caso típico es el de los ascensores. Y estos pueden tener una tensión de alimentación 220 o 380, o sea, monofásica o trifásica, o pueden requerir de alguna tensión distinta de acuerdo al mecanismo que estemos tratando, y ya veremos algún caso. Algunos ejemplos de estos circuitos especiales están constituidos por circuitos de alimentación monofásica de pequeños motores, como pueden ser bombas elevadoras, forzadores de aire, ventiladores, etc. Tenemos circuitos de alimentación monofásica o trifásica de carga única, esto es, para tal motor. Es el caso de las bombas aliviadoras de pozos bajo nivel, por ejemplo, que inclusive pueden estar vinculadas en paralelo con generadores de energía, porque frente a una tormenta este elemento necesita tener suministro para seguir desagotando el edificio, por ejemplo. También tenemos circuitos de muy baja tensión funcional, o sea que son aquellos vinculados a la comunicación, por ejemplo, y algún otro que aparezca según uso específico, por ejemplo, en los laboratorios requieren de mecanismos que no pueden sufrir tensiones variables, entonces se genera un circuito especialmente estabilizado. En estos circuitos de muy baja tensión funcional, en general funcionan con 24 volts y van desde timbres hasta sistemas de controles diversos por automatización, algunos mecanismos de comunicación, algún tipo de alarmas, por ejemplo. Y los circuitos de tensión estabilizada son los que en general alimentan ciertas maquinarias muy sensibles, y también pueden estar vinculadas con los UPS, o sea, esas baterías que permiten un funcionamiento ininterrumpido y automático, como ocurre con las luces de emergencia o como ocurre con algunos computadoras o cámaras como las que existen en los laboratorios, que no pueden discontinuar determinados experimentos o pruebas.
En términos muy generales, si le ponemos a ustedes esta tabla, todos los circuitos tienen una cantidad máxima de elementos, ya sean bocas o cajas o tomas, y una carga máxima medida en amperes. Esto es un buen parámetro, el parámetro más claro para ir diseñando cada uno de nuestros circuitos y en función de eso también diseñar los tableros de comando. Claro es que cuando nosotros establecemos un circuito estamos por lo menos hipotetizando una modalidad de uso y un aparato, ya sea de iluminación o, o de uso de un enchufe, ya desde una eh, eh, aspiradora para hacer la limpieza de la oficina hasta un toma que va a recibir un motor eléctrico. Si bien cuando en Construcciones 1 veíamos la canalización, o sea, los caños, los cables y los circuitos, y permitíamos compartir la canalización con distintos circuitos, en términos generales intentamos no mezclar distintos circuitos en la misma canalización, ya que un desperfecto de un circuito podría llegar a afectar al otro. Simplemente es en esa circunstancia. No obstante, en determinadas condiciones y a veces por un pequeño trayecto salvamos una gran distancia, etcétera, pueden darse excepciones que podemos tener en cuenta. Como recomendación general es cada alimentación, cada circuito con su canalización. No obstante, en determinadas cuestiones, atendiendo a las indicaciones excepcionales que están en esta placa, podemos llegar a compartir las canalizaciones, ya sean de caños cerrados o de bandejas abiertas. El reglamento de la Asociación Electrotécnica Argentina establece el grado de electrificación de acuerdo a cada tipo de edificio, con el objeto de determinar para cada proyecto el número mínimo de circuitos que deba tener ese edificio y también la demanda eléctrica que va a dar lugar al dimensionado de conductores y demás elementos que componen una instalación eléctrica. En función de lo dicho, entonces, es que se establecen 4 categorías de demanda de potencia y esto vincula el tamaño del edificio con la demanda de potencia, diciendo que para edificios de hasta 60 metros un máximo de 3,7 kilowatts son los edificios de demanda mínima. La demanda media estaría para edificios entre 60 y 130 metros cuadrados con 7 kilowatts. Una elevada es de más de 130 metros cuadrados y hasta 200 metros cuadrados con una demanda de 10 kilowatts y la superior es aquellos edificios como el nuestro de más de 200 metros cuadrados con una demanda superior a los 10 kilowatts, que es el consumo que si no superamos estamos cerca de tener en nuestros edificios. Por lo tanto, nuestra instalación será de una demanda de potencia superior. Como complemento de
los comentarios anteriores, vamos a decir que para, para cada caja de tomas hay ciertas recomendaciones que en términos generales dicen que para las cajas rectangulares van 2 tomas y 4 para las cajas cuadradas, y a partir de ahí un máximo por circuito de acuerdo a los amperajes que nosotros como límite podamos tener en cada circuito. Con estos parámetros vamos teniendo una idea de la determinación de los circuitos que vamos a ir teniendo en nuestro edificio. Quedan estos datos como para que los tengan a mano para ir definiendo los circuitos de su edificio. Es así que iremos previendo la realización de una documentación muy elemental, que diríamos de carácter de anteproyecto, que les permita a ustedes transmitir a quien vaya a profundizar o desarrollar esta documentación la graficación de la instalación eléctrica de nuestro edificio. Y acá aparecen dos expresiones distintas. Una es la gráfica del plano de electricidad en términos de expresión de unifilar por circuitos, y complementario de esto es lo que nosotros llamaríamos una memoria técnica del mismo, que es más vale descriptiva de las intenciones, acciones y también de algunos aspectos cualitativos o cuantitativos, tanto de su uso como de los artefactos que vayan a ocurrir. Y entonces estos dos elementos dan una idea cabal de la totalidad, aunque no en profundidad, de la instalación de nuestro edificio. Ese esquema unificar al que aludimos en la placa anterior debe incluir todas las características y denominaciones de las partes, el accionamiento de los dispositivos, maniobras de protecciones, tales como la corriente asignada, la curva de actuación, la capacidad de ruptura, y todos aquellos cálculos que van definiendo los diferentes componentes de cada uno de los tableros. A su vez, el listado de materiales, más que el listado de materiales, yo diría especificación de los materiales, indicando cualitativa y cuantitativamente cada una de las especificaciones necesarias para una correcta definición de cada parte. Estas, como todo documentación técnica, a la finalización de la ejecución de la obra se hará un ajuste con lo que se llama la documentación conforme a obra. En esta gráfica, que es muy elemental, vamos a ver dos cuestiones que ustedes tienen que manejar, que tienen que ver con el funcionamiento del edificio. En el primer esquema hay una toma de alimentación de la red, un medidor, un tablero primario y 3 tableros o más secundarios. En el segundo esquema vemos la toma de la calle y un barral que alimenta a 4 medidores y luego sus tableros. Y esto tiene que ver con la medición del consumo. Podría ser que ustedes desde el inicio pensaran en que va a haber varias acometidas del exterior y varios usuarios, cada uno con su tablero, como ocurre con una vivienda individual. O podría ser, como en el caso del complejo universitario, que tiene una sola acometida y luego a través de diferentes tableros se va
estableciendo la alimentación a las distintas partes sin tener mediciones particulares. O hay una intermedia que es establecer una única conexión, establecer una determinada cantidad de tableros secundarios y también medidores seccionales privados. Ya no son los que con los que se va a facturar EDEA, sino con una lectura diferencial que bien podría tener, por ejemplo, el concesionario del buffet. Este gráfico no suma mucho más que el que pusimos al inicio, salvo que le hemos agregado una bornera de 3 puntos, que es la que alimenta un motor trifásico. Y conforme se una a esta bornera será el sentido en el que gire, y por eso tenemos variadores de esta condición. En este gráfico vemos los distintos niveles de distribución, el acceso con la conexión medidor y tablero primario, luego los tableros secundarios y luego tableros seccionales de acuerdo al requerimiento. Insisto, en este gráfico hay 3 medidores, pero podría haber uno solo, como es en el caso del complejo universitario. Esto no tiene que ver con el tamaño del edificio, sino tiene que ver con la modalidad de facturación, si se quiere, del mismo. Es un esquema unifilar donde aparecen las llaves de corte y las llaves la llave de corte termomagnética y las llaves disyuntoras de seguridad. En el caso de que nuestro proyecto no hubiera sido de una demanda de potencia superior y hubiera correspondido a alguno de los 3 rangos anteriores, una vez terminado el proyecto y sumada la totalidad de la demanda en un grado de simultaneidad de 100%, verificamos si está por debajo de esas demandas, y si no, deberíamos pasar al rango superior y verificar si la cantidad de circuitos se corresponde con esa nueva categorización. Este proceso dialéctico de ida y vuelta es como inevitable, porque uno tiene que arrancar de cierta hipótesis, luego la verifica y si corresponde se hará alguna adecuación. Para la definición de las secciones de los cables, sabemos que está en función de la distancia y la carga. Hay valores mínimos para los mismos, 1,5 para retornos, 2,5 para el resto de cualquier instalación por mínima que sea, 4 milímetros para los conductores de jabalinas, por ejemplo. Pero bueno, en definitiva, hay un modelo de cálculo que prevé estas variables y que nos dará como resultado la sección de los cables que hemos de emplear en nuestra instalación. A los efectos de determinar la potencia eléctrica total de un edificio, tenemos que tener en consideración 2 cuestiones. Una física, que es la característica del edificio y su distribución, la distribución que en él se hace a través de los circuitos, y el factor de simultaneidad, que tiene que ver con las características del uso de ese edificio. Si bien hay normas que prevén y determinan un factor de simultaneidad,
dadas las características de heterogeneidad, por ejemplo, de nuestro edificio, es una cuestión a la cual le debemos prestar especial atención. Como ustedes saben, el coeficiente de simultaneidad es aquel que indica de los artefactos instalados qué probabilidad hay de su uso en función de la modalidad. O sea, el 100% indicaría que esos artefactos se van a usar simultáneamente todos, el 50% indicaría que se utilizarían la mitad como máximo simultáneamente. Y esto es muy importante definirlo circuito por circuito, porque ustedes van a tener zonas en su edificio, por ejemplo, la iluminación de la sala de espectáculos, la iluminación ambiental de la sala de espectáculos va a tener una utilización del 100% una hora cuando haya función. El día que hay función se usa la totalidad de la instalación de iluminación de la sala, por lo menos al entrar y al salir, mientras que las luces de alimentación focales de las oficinas seguramente no superarán el 50%, tanto para las máquinas como para la iluminación en los escritorios. Máxime cuando hay 2 turnos de trabajo, la gente se alterna, cada uno tiene su escritorio, unos vendrán a la mañana, otros por la tarde, así. Entonces es necesario que ustedes vayan definiendo circuito por circuito el grado de simultaneidad de uso. Y esto no solo tiene que ver con las condiciones funcionales, sino también tiene que ver con la determinación de la carga máxima del edificio. A modo de ejemplo e indicativamente, mencionamos algunas de los parámetros para tener en cuenta y veremos que en algunos casos almacenes, depósitos, por ejemplo, es del cuando tiene determinado tamaño es del 100%, mientras que en pequeñas viviendas podrá llegar a ser del 25%. Entonces, es importante en función de lo que allí va a pasar ir determinando este grado de simultaneidad. Esta lista es indicativa, como dije, incompleta, y ustedes podrán asimilarla o ir completándola de acuerdo a lo que vaya pasando en el edificio de ustedes. Como decíamos al comienzo, hay factores básicos fundantes de una instalación eléctrica que son de orden general, que tiene que ver con las cargas eléctricas, y de orden técnico más específico. Pero recordarles también que fundamentalmente obviamente cada edificio es un proyecto distinto y tiene características muy particulares, y salvo aquellas cuestiones de obligación reglamentaria que debemos cumplir sí o sí, debe primar un criterio personal que tiene que ver con su formación, su experiencia y el objetivo de diseño que ustedes establezcan para el edificio. Esperamos que con estos pocos datos puedan ustedes tener una orientación para sentarse y abordar la instalación eléctrica del edificio, porque sostenemos que cada proyectista debe ser el que da las líneas generales de todos los aspectos del edificio, aunque éstas aparezcan como muy específicas, tal el caso de la instalación eléctrica.
El arquitecto, la arquitecta deben poder establecer las líneas generales de la instalación eléctrica de su edificio. Muchas gracias.